Muy buenas, Javi, ¿cómo ¿Qué pasa, estás? Bruno? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Pues bien, aquí andamos, ¿Cómo tranquilo en te, casa. el confinamiento es igual en las islas que en la Es, península, ¿no? más tranquilo, porque aquí hay las sensaciones de estar más tranquilo todavía. Qué genial, me Hay alegro un pocos montón. casos y poca gente contagiada, o sea que se De está más salud tranquilo. estamos bien, ¿verdad? Sí, la cabeza esa no se puede arreglar, pero por lo demás todo bien. Vale, vamos a ir dando unos segunditos, Javi, a medida que se nos vaya acercando un poquito a la gente a la que Vale, que nos ha comunicado que iba a estar con nosotros. Bueno, vale, como todos sabéis, Javi estuvo hasta hace muy poquito como docente y como trabajador del INEF de la Universidad Politécnica. Ahora mismo dirige su propia entidad, una escuela de formación llamada Obesity Management School, y realmente un proyecto que todos cada vez está más presente, ¿no? Y realmente está acercando la ciencia y la práctica a un grupo de población muy específico como es el grupo de población con obesidad, ¿no? Sobre esta temática vamos a versar un poco la charla con Javi. Recordaros que completamente abierto a todas vuestras preguntas. Además, sabéis que hemos permitido que a lo largo de estos días todas las preguntas que nos fuesen llegando las hemos organizado un poquito, pero también está abierto el contexto para que todo el mundo que quiera en este propio chat consultar, completamente abierto, ¿vale? Javi, dime, nos vamos a meter en materia. venga. Te voy a hacer una pregunta muy, muy genérica, a la vez que muy compleja de contestar en un tiempo corto, ¿no? Pero, ¿qué es obesidad? Vale, pues aquí yo siempre que cuando me preguntáis intento que tengáis en cuenta como tres palabras que son clave. Supuestamente, según los consensos, es una enfermedad crónica, es decir, crónica, que se mantiene en el tiempo, que es multicausal, es decir, que tiene muchas causalidades, que puede ser por varios motivos, que se produce por un exceso de nutrientes o de alimentación que provocan pues, trastornos fisiológicos, cambios metabólicos y problemas en la funcionalidad. Ya está, no hay más. Entonces, eso es lo más importante, crónico, Ujú. multicausal, por exceso de grasa que genera problemas metabólicos. 4 puntos clave. Claro, realmente la verdad es que es una respuesta que recoge bastante las definiciones básicas, ¿no? A veces le damos demasiada importancia a muchas cosas, pero realmente creo que volviendo a las bases encontramos las respuestas a muchas cosas, ¿no? Creo que una de las principales diferencias respecto a lo que veníamos hablando es eso que acaba de hacer referencia Javi, ¿no? Al concepto de los factores, ¿no? Mm. ¿Qué factores? Porque cada vez empezamos a ver que no es ni uno, ni cinco, ni 10, incluso que no existen ni 20 ni 30, sino que podemos estar hablando de muchísimos más factores. ¿Qué factores, Javi, Que, a ver, pueden ahí estar normalmente, presentes? pues mira, normalmente lo que cuando se estudia siempre te dicen, pues hay un factor que es de gasto energético, que es la actividad física o cómo nos movemos, actividad física o ejercicio, que es diferente. Hay otra que es el gasto, o sea, la ingesta, que va a ser lo que comemos, cómo lo comemos y qué tipo de alimentación estamos utilizando. Y luego se habla de una parte psicológica, que puede ser pues una parte psicológica individual o social. Es decir, si yo, por ejemplo, he tenido obesidad y he sufrido bullying, ¿vale? Pues hay una parte social que es por qué hace bullying a esa persona, por otro lado, cómo la persona lo percibe, lo aprende en ese momento y claro, luego va a convertir a esa persona que es pequeñita o que ha sufrido bullying en el colegio en alguien adulto con ciertos problemas que pueden llevar a que se alimente de una manera emocional o tenga algún tipo de sintomatología que nos pueda derivar en una obesidad que es una parte psicológica. Entonces, claro, en el mapa de la obesidad que yo llevo hablando años, pues tiene 137 factores, pero normalmente controlamos pues 4, 5, 6, 10, ¿vale? 20 como mucho, pero luego, por eso dicen que es multicausal, porque luego también tiene una parte genética. Imagínate, hay una cosa que es súper curiosa. La gente muchas veces a mí me escriben diciendo, es que yo desde pequeñito he tenido obesidad. Normalmente hablan de obeso, que a mí no me gusta, ¿no? He sido obeso, de adolescente he sido obeso y de mayor y de adulto he sido obeso.
Y yo siempre digo, bueno, claro, es que tú no sabes, tú tienes que preguntar también la herencia que tú has tenido. Si tus padres, el último trimestre del embarazo es fundamental a la hora de adquirir un componente genético Ujú, referente a la obesidad y los ujú. y sobre todo los primeros meses, desde que naces hasta los 24 meses también. Por lo tanto, tú eso no lo puedes controlar, es incontrolable. O sea, estás Ujú, condicionado de alguna manera también. ujú. Y entonces, me parece, ahora voy a introducir ahí un dato interesante, Javi. Hablamos de los 3 últimos meses de embarazo, el factor que afecta, que hace que afecte de forma significativa la obesidad al hijo. Pues claro, porque tú piensas que al final el hijo se está nutriendo dentro de la madre. Entonces, la Ujú, alimentación que de alguna manera está desarrollando su madre, pues va a condicionar en gran medida también todo lo que le llega al feto. Entonces, esto es una cosa que hay que concienciar, hay que educar en el embarazo. Por eso se controla tanto el peso corporal y se intenta que de alguna manera pues la mujer en este caso pues sepa por qué lo tiene que hacer. Pero en claro, muchas ocasiones no se hace. Y ya claro. estás transfiriendo de alguna manera. Imagínate que esos padres tienen una obesidad, llevan toda la vida con obesidad, llevan 30 años con obesidad. El componente genético o epigenético es alto. Entonces, Es brutal. eso se ha estudiado también mucho y no se explica y la gente muchas veces no lo entiende y se frustra y dice, ya, pues hay un problema que viene de una parte que es incontrolable, tú no lo puedes controlar, acéptalo y controla lo que tú puedes controlar. Claro, claro. De hecho, a veces podemos de alguna forma absorber la culpabilidad de que nosotros como entrenadores, si no estamos especializados en este tema y pensamos en tratar cada caso de obesidad con la globalidad con la que la tratamos nosotros, estamos dejando fuera muchísimos parámetros que pueden estar afectando a cada caso individualmente, ¿no? Sí, Bruno, mira, yo te lo digo así de claro, vamos, yo me he confundido muchísimo y a día de hoy me doy cuenta que cuando yo empezaba a hacer programas de entrenamiento no tenía en cuenta muchas cosas de las que tengo ahora y eso es un error por parte del profesional. Es decir, el profesional se tiene que formar en entrenamiento, ¿vale? Porque Ujú, para eso somos profesionales del entrenamiento y del movimiento, ujú, ujú. pero somos educadores físicos, ¿no? O sea, Total, supuestamente total. estamos educando al cuerpo de alguna manera, Ujú, pero cuando educamos al cuerpo se nos olvida muchas veces que tenemos que entender también principios básicos del metabolismo, que es una parte de nutrición y endocrinología, y otra parte de la psicología. Para mí, la parte psicológica, sinceramente, Bruno, te digo que creo que es un factor clave para el entrenador. Y creo que es ujú, algo que entrena poco. Es decir, la capacidad del propio entrenador para entender ciertos hábitos del cambio, no ujú, frustrarse, ujú, motivar, generar ujú. adherencia. Todo eso son Sin duda, comportamientos psicológicos, es decir, y claro. que se pueden, de alguna manera, se pueden entrenar como entrenador también. Claro, claro, claro. De hecho, tiene que tener una formación específica para el propio entrenador y como tú bien planteas, incluso dentro de tu escuela, ¿no? Que tienes el asesoramiento en la multidisciplinaridad con diferentes perfiles de profesionales que puedan entender estos casos, ¿no? Mira, en el curso nosotros, ahora mismo, en el curso de planificación, en ese siempre, siempre, siempre está Santos y Tatiana, o uno o otro, o los dos, siempre haciendo la parte de psicología, de entrevista motivacional, que consideramos que es fundamental para el entrenador y cómo Ujú, introducirla dentro del entrenamiento. Porque el propio entrenamiento, si tú realmente le dedicas un tiempo a estudiarlo, tiene como las típicas tres fases: calentamiento, fase inicial y luego pues una vuelta a la tranquilidad, donde estás charlando mucho con la persona. Y claro. de hecho hay muchos momentos en el entrenamiento que la persona se relaja y hay un momento muy bueno que si el entrenador fuera consciente podría introducir ciertas técnicas que se utilizan en la psicología, que nos tienen que formar los psicólogos y que no es por quitarles el trabajo, sino porque nosotros sacamos mucha información para luego poder trabajar también con ellos, ¿no? Porque Claro, claro. tienen miedos, creencias, a lo mejor no les gusta sudar o no les gusta, sienten que les están observando o
no les gusta que les hagan test porque cuando han sido niños en el colegio se han reído de ellos cuando les han hecho el test de Cooper o alguna cosa de estas, y cuando tú llegan a tu centro, tú de repente le haces un test. Claro, Pues directamente, de hecho pensando que eso es tu valor diferenciador respecto a los demás, ¿no? Es decir, yo hago efectivamente, un montón de pruebas, somos diferentes, ¿no? Y a lo claro. mejor, Claro, yo le voy, venga, que te voy a hacer un test de fuerza-velocidad, ¿vale? Que está guay, que es genial, pero esa persona cuando le vas a hacer el test, le dices que le vas a hacer un test y como no le has preguntado previamente nada, se bloquea, ya va bloqueado, ya no, claro, porque le estás llevando a una situación vivida anterior que lo ha pasado mal, que no ha sido a lo mejor, no la, por esta sociedad en la que vivimos, a lo mejor no se ha comunicado bien, tiene que trabajarla con un psicólogo y nosotros no tenemos que decir que vamos a hacer un test, vamos a entrenar claro, y, y yo lo voy a evaluar sin decir nada, pero esa persona está entrenando y yo estoy adquiriendo unos datos que a mí me van a servir para saber cómo está claro. la persona. Claro, claro. Y entiendo que cada caso será particular y es un poco dónde estás centrado tú, ¿no? En la formación especializando a grupos de entrenadores a entender un poco este contexto, ¿no? Javi, Dime. pregunta del millón, ¿no? Pregunta de hecho, te voy a hacer un dato que es un placer cuando te veo nítido, porque la conexión nos viene y nos va. Después Ah, hay vale. momentos que te vemos súper... Ah, vale, vale. eh, ahora mismo te vemos perfecto, ¿vale? Te voy Vale. contando cómo anda la situación. ¿Cuánto peso debe perder una persona? Podemos dar un dato objetivo, es decir, muchas debates entre entrenadores, reitero, entrenadores que a lo mejor no están especializados en esto, hablan de tenemos que, no tenemos que, no sabemos cuál es el cálculo, cómo nos deberíamos de referenciar a la hora de hablar con un sujeto obeso de cuánto peso debería perder Sujeto con obesidad, Bruno, vamos, con con obesidad. obesidad. Pues es que depende, porque mira, hay revistas que son muy buenas, que tienen un impacto muy bueno a nivel científico, que te dicen que el propio ejercicio per se, aunque no bajes de peso, está mejorando a nivel metabólico grandes componentes de nuestro cuerpo que van a beneficiar a la persona. Es decir, le Uh están -huh, protegiendo de diferentes enfermedades o patologías. ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona, claro, está condicionada por la publicidad y quieren un antes y un después. Es decir, quieren una persona de 120 kilos que pesa 90. Lo que no entienden es que esa persona que se quita 30 kilos en un mes, uh -huh, uh -huh. realmente el objetivo está cumplido, pero el objetivo de salud no. Es decir, le estamos haciendo más daño que otra cosa. La estética, la carcasa, se la estamos cambiando, pero internamente está sufriendo adaptaciones que no tienen por qué ser buenas, ¿vale? Es decir, y eso como no se mide, pues ya está, nos quedamos con la carcasa. Pero Claro, a largo plazo puede ser que no sea bueno. Imagínate, hay gente, esto es súper bonito, hay gente también, una de las preguntas que hay que hacer y que os lo conté en el máster de este sábado, era cuántos ciclos de pérdida de peso ha hecho la persona a lo largo de su vida. uh -huh. Si ha hecho más de 4 ciclos de pérdida de peso, es decir, imagínate, en 20 años has intentado perder 4 veces peso y has perdido 10 kilos, por ejemplo. Pues esa persona, cuando vuelva a ganar el peso, intente volver a perderlo, va a ser mucho más complejo, va a tener mucha menos fuerza, va a tener menos capacidad para mantener el peso perdido. Es Uh decir, -huh. fisiológicamente se ha adaptado a algo, está Claro, claro. claro, Y nosotros eso no lo sabemos. Entonces, ya. claro, durante esa fase pequeñita de 6 meses hemos conseguido el objetivo, Uh pero a -huh. largo plazo no. Entonces, Claro que, el problema es el largo plazo, Bruno. El corto plazo no, el corto plazo lo tenemos controlado. sin duda. Y además me parece algo tan sencillo y tan simple que a veces no nos damos ni cuenta que es cuántos entrenadores, cuántas personas profesionales del sector hemos empezado procesos de pérdida de peso a lo largo de nuestra carrera y a lo mejor no hemos preguntado de algo tan simple como cuántas veces lo has intentado hacer. Es que a lo mejor la respuesta ya hace que cambie todo el proceso, ¿no? Yo ya ahí os lo digo y igual os lo comenté en el curso y yo intento, pues eso, que la gente haga cosas nuevas que a lo mejor no les han contado en la universidad o en otros cursos donde se habla pues de lo básico, ¿no? De la ingesta y el gasto. Yo creo que Uh-huh. aquí hay una parte fundamental que es lo previo, ¿no?
es de dónde viene la persona. Yo Ujú, os decía que no es lo mismo una persona que por el momento en el que estamos viviendo ahora, imagínate que llevamos 30 y tantos días confinados en casa y la gente yo creo que yo he calculado más o menos que la gente que no se cuida y todo eso va a poder ganar entre 6 y 7 kilos ujú, aproximadamente, ¿vale? ujú. Habrá gente que más y otros que se pueden mantener y demás, pero bueno, si no te cuidas y tienes una ingesta pues de unos 300, 400 kilocalorías de más o menos, si no te mueves, porque llegarás a tener, pues eso, 5 o 6 kilos. Vale, pues esos 5 o 6 kilos, si es en ese momento, no pasa nada. Es decir, ya está, se trabaja, se pierden y vuelves a la normalidad. Pero, ¿y la persona, el hombre o la mujer o el niño o la niña que desde los 5 años lleva con un estado de obesidad durante 30 y 35 años? Es decir, ¿cómo se modifica? La pregunta que yo me hacía era, ¿cómo se modifica tanto la estructura, es decir, la estructura muscular? Es decir, en un Ujú, niño, de hecho hay ujú. una tesis de un chico de Granada que sobre todo trabaja el tema biomecánico en niños con obesidad y es fascinante. Ya te la pasaré que a ti te gustará mucho. Pero se modifican patrones de marcha, se modifican factores de fuerza. Entonces Claro, ese niño durante 20 años está modificando su marcha. ¿Cómo va a llegar con 35 o 40 años? O sea, pues claro, a lo mejor el planteamiento es, oye, a lo mejor tienes que empezar a entrenar sobre los patrones de movimiento de la marcha. Ah, claro. y a lo mejor no tienes que centrarte en otra cosa, pero primero tienes que preguntar. Claro, 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 claro. Cada caso tiene que ser individualizado un poco como todo cada vez más hacia donde nos llevan las líneas de trabajo en el entrenamiento personal, hacia el entendimiento de cada uno de los casos. Javi, Claro. entendiendo un poco de ese previo del que me estás hablando, nos planteamos qué pruebas, ¿no? ¿Qué prueba debemos hacer a un sujeto con obesidad antes de empezar un proceso de pérdida de peso, un programa de pérdida de peso, aparte de entendimiento de todas las situaciones previas que han pasado, ¿no? Pues mira, pruebas a mí me gusta, la mejor prueba es que vayan al médico y que el médico sea el que te está recetando a ti. Esa es la mejor prueba, porque el médico lo que va a hacer es una anamnesis, es decir, va a hacer un Ujú, cuestionario ujú. donde va a evaluar ciertas cosas y van a poder ver si necesita una analítica o no. A partir de ahí te lo tiene que derivar a ti como profesional o al fisio, si es que tiene Ujú. una patología muy severa y no se puede mover y hay que hacer un trabajo más específico de rehabilitación, Correcto, correcto. o al entrenador, porque no necesita ningún tipo de rehabilitación y él puede entrenar y dice, vale, lo único que esta persona a lo mejor tiene la tensión alta y no debes superar una intensidad del 80%. Pues oye, si ya te lo está marcando el médico, tú te quitas de historias, incluso a nivel Claro. legal, porque si tú no, yo lo que haría sería un PAR-Q inicial, ¿vale? Y luego a mí me gustan, mira, y te voy a intentar, porque yo en las formaciones hablo de pruebas de esfuerzo, de DEXAs y demás, pero la gente no tiene muchas veces acceso a ellas, ¿no? Pues Ujú, mira, yo te ujú, digo, con un test de marcha de 6 minutos, una prueba de dinamometría y un test de fuerza-velocidad, por ejemplo, serían tres pruebas súper interesantes ujú. para hacer Fáciles de aplicar, además. fáciles de aplicar, sin costo y que te van a ayudar a entender un poco cómo estará esa persona, tanto a nivel cardiovascular como a nivel muscular. Ujú. Aparte de luego las preguntas si ha tenido lesiones y demás, pero bueno, que eso es un cuestionario previo que yo espero que ya a las alturas en las que nos encontramos la mayoría de los entrenadores lo hagan, Claro, ¿no? claro. Porque No, ya no, creo que eso creo que súper interesante la recogida de esas tres, ¿no? Esas tres fases, esas tres tipologías de pruebas que recogen muy bien unos parámetros muy interesantes realmente aplicados a la programación para empezar un sí. programa de pérdida de Eso peso, se ¿no? hace la primera semana o entre la primera y la segunda semana que tú estás haciendo una adaptación anatómica y está dando datos perfectos para luego empezar a programar el entrenamiento en función de la persona y decidiendo qué tipo de entrenamiento tienes que elegir y hablándolo con la persona. De hecho, ya en esas semanas te da tiempo para hablar con la persona y decir, empiezas a saber si le gusta el entrenamiento de fuerza, si lo ha hecho alguna Ujú, vez, si no lo ujú. ha hecho, si es eso, si le da miedo ir a un parque porque piensa que le miran, es que te da tanta información esas 2 o 3 Claro. primeras semanas que es bestial.
que es muy interesante. Una vez entendido todo este procedimiento, Javi, es muy complejo tanto para los entrenadores como para el propio mercado, como para el propio cliente, ¿no? Irnos al morbo de los kilos, de cuanto antes mejor, de la Ya. estética, de esa carcasa que defines tú, Es ¿no? una lucha. ¿Cuáles son los factores que afectan al mantenimiento de peso después de una intervención, Javi? Pues mira, si me permites voy a buscarlos porque no me sé todos, ¿vale? O sea, no hay una lista, de hecho ha salido una revisión sistemática hace muy poquito, hay dos, Ujú, de hecho dos, en dos revistas especializadas en temas de obesidad y claro, ujú, hay como 30 factores o veintitantos factores, pero pues hablan de limitar la ingesta de cierto tipo de alimentos, reducir, eliminar pues ciertos carbohidratos, ujú, reducir alimentos azucarados, sustituir las salsas. A mí hay algunas que me gustan más, que es establecimiento de normas de regulación. Estas son fundamentales. ¿Cómo se va a regular la persona? Porque en el ujú, fondo, cuando esto lo decía también, no es lo mismo un estudio científico que está controlado y es un ensayo ujú, controlado durante 6 meses y la persona sabe que va a estar 6 meses. Esto, ujú, bueno, otro ejemplo más sencillo. Una persona que esto ocurre mucho también. ujú. Una persona se va a casar, una pareja se va a casar. Sí, Y esto sí, lo habréis oído muchas veces. sin Tengo que duda. perder peso porque tengo que entrar en el traje o en el traje de boda de la mujer o del hombre. Eso es cortoplacista y el objetivo se va a cumplir casi seguro porque es tan Claro, importante el foco que tienen que se cumple. El problema es claro. la autorregulación posterior, porque luego se van de viaje de novios y todo ese proceso que han hecho no te regulas y lo que haces es que empiezas a comer en el buffet libre que te vas al hotel y entonces ganas el peso que tenías más un poquito más. Entonces, la autorregulación es fundamental, entender el motivo por el que tú quieres perder peso, que puede ser Claro. estético, pero que debería ser salud. Entonces, claro, hay que cambiar un poco todo ese concepto. ¿Cómo lo cambiamos? Pues esto es lo difícil, porque, por ejemplo, de hecho ahora en Instagram, pues yo lo que veo es postureo, ¿sabes? Es antes, después, y yo no veo a nadie que, bueno, sí, sí veo gente, veo compañeros profesionales que hablan también de el control, de la autorregulación, del mantenimiento, del hábitos y demás, pero es que un hábito es complejo. Claro, O sea, claro. Además, dime. dime, perdón. No, no, que me parece súper interesante porque toda la gente que venimos del ámbito del entrenamiento, que probablemente en nuestros comienzos hayamos trabajado con cosas más genéricas y poco a poco hemos entrado en una especialización, todos hemos tenido un cliente o una clienta, no hace falta especificar, con el cual llevamos tiempo trabajando, no conseguimos una evolución y de repente llega y dice, me caso. Sí, bueno, Y en tres, y en 3 meses ha conseguido, porque al fin y al cabo no podemos no darnos el mérito antes y ahora darnos el mérito después, ¿no? Y de repente consigue un objetivo. Me parece muy interesante esa autorregulación, ¿no? sí, bueno, y al final, si te piensas en la autorregulación, lo que realmente le ha marcado es el marcarse un objetivo real, Claro. como yo digo, un objetivo SMART, ¿no? Que es específico, que me voy a casar y quiero perder 3 kilos, en este caso debería ser de grasa, acotado en el tiempo, que es normalmente asumible y que, bueno, pues eso, tiene ese formato que casi siempre se consigue si lo haces bien. Es decir, si Claro. tú consigues un objetivo SMART y le pones el foco, ahora, Ujú. cuando termina eso, la persona tiene que saber ponerse objetivos suficientes y si no, con un profesional tiene que ir alcanzándolos para ir consiguiendo diferentes procesos y cambios Sin duda. que mantenidos en el tiempo, es decir, Ujú. es que esto es fundamental. Por eso te decía que la obesidad es crónica, es una enfermedad crónica, porque como lleva mucho tiempo, se cronifica y que cuando se cronifica ya estamos perdidos, porque eso lo vamos a tener que mantener siempre. Y entonces el ejercicio y los objetivos se tienen que cronificar también. Es decir, Ujú. deberíamos hacer programaciones cronificadas, por así decirlo. Qué bueno, Esto qué bueno. me lo he inventado, No, 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 pero pero es lo que vendemos, es decir, es lo que planteamos a la gente, es decir, tiene que estar presente siempre. Y siempre, más, siempre, claro, 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 siempre. claro. Tiene que cronificarse igual que se cronifica la enfermedad. Es decir, igual que la enfermedad se ha ido manteniendo durante un tiempo y ha hecho que se cambien unos patrones internos metabólicos y fisiológicos, el ejercicio tiene que mantenerse para que evolucione, ponga barreras y de alguna manera se cronifique también, porque si no, no conseguimos resultados. Es decir, puntuales, conseguiría motivos puntuales.
Y de hecho, por eso recae, al igual que muchas patologías biomecánicas, que es un poco nuestra parte, que tienen una recidiva, ¿no? Porque al fin y al cabo, Claro, algunos patrones hacen que se vuelva a repetir esa patología y es un poco la relación directa con lo que estás planteando, ¿no? es que tú piensas que al final es eso, cualquier patrón que tú hayas mantenido durante mucho tiempo, una lesión, la lesión se cronifica también. Una Ujú, lesión sin cuando se duda, sin duda. cronifica, tienes que estar siempre trabajando para mantener ese equilibrio que se ha perdido en algún momento. Si no te Entonces, vuelves a lesionar. y no vuelves a lesionarte. Y de hecho tiene mayores riesgos. O sea, es decir, Ujú. esa persona que se ha lesionado, cualquier persona que se haya lesionado de gravedad, siempre tiene que tener en la cabeza que ya tiene mayor riesgo relativo de Devolver lesionarse que otra persona. Pues es lo totalmente, mismo, con totalmente. la persona con obesidad es lo mismo, se ha cronificado, ya lo has tenido, ya lo has pasado, has perdido peso, pero lo puedes tener con mayor facilidad que otras personas. Acéptalo, Ya, acéptalo y ya. pon medidas. Entonces es un trabajo de aceptación y entonces es un trabajo Ujú. psicológico también. Claro, 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 sin duda. Porque además, Javi, entendiendo con el siguiente parámetro, no, de alguna forma ahora lo estamos poniendo un poco más real, la situación, cuánto, aunque la patología sea crónica, cuánto tiempo podemos o debemos esperar pasar en una situación para entender que el peso, el nuevo peso, se ha establecido, se considera como ese normopeso, ¿no? Bueno, pues en la literatura se hablan de 3 años, 5 en algunos casos, ¿vale? Como para que parecer, o sea, que tú te mantengas en tu peso corporal normal, ¿vale? Yo siempre digo, Ujú. nunca hablo de ideal porque creo que no existe el peso ideal, Correcto, correcto. pero en un peso que tu cuerpo sea capaz de estar en equilibrio y que esté bien, pues hablan de 3 años a 5 años. Tú piensas que hay también artículos que te están hablando que la gente que pierde peso de manera rápida, en cuestión de 5 años está recuperando casi el 90% el peso corporal. Entonces esto llama la atención. Es decir, es como que el cuerpo también, no es solo el cuerpo, es decir, que tú vuelves a tu vida y si tu Claro. vida no ha cambiado, la fisiología se ha modificado y vuelves a una situación donde estabas hace 5 años, porque en esa situación ya el cuerpo también está acostumbrado, la ha asimilado, es decir, que ya sabe dónde tiene que ir. Y además tu cuerpo se ha hecho para esa situación. Entonces, Sin claro, se duda, tiene que sin mantener duda. en el tiempo. Vale, Javi, entendiendo un poco, creo que a todos le estamos dando un poco de pensamiento y dando un poco de evolución a nuestro concepto de la obesidad, ¿no? Como ese entendimiento de la patología crónica, el tiempo, fíjate, estamos hablando de 3, 4, 5 años y aún así entendiendo como una patología crónica, pero ¿cuáles serían los principales eslabones débiles de un sujeto con obesidad? Porque entiendo que no solo en las estructuras de carga, es decir, tiene unos hándicaps mucho, mucho más potentes que lo que podría tener un sujeto sano, ¿no? Claro, aquí también hay que, a lo mejor, como estas cosas son un poquito rápidas, pues poner como asteriscos, ¿no? Que depende de la Correcto. persona, ¿vale? Que eso es importante siempre remarcarlo cuando haces estas Ujú. charlas, porque a veces se quedan ideas como muy marcadas, como si fuese así, y va a depender mucho de la Claro, persona. No es lo mismo, claro. es lo que os decía, no es lo mismo una persona que pesa 80 que uno que pesa 140. Estamos hablando que tienen pues ahí pues unos 40-50 kilos de más. Y no es lo mismo Ujú, la persona que lleva 3 años con 80 kilos o con 100 kilos a la persona ujú, que lleva con 100 kilos 20 años. Es decir, los eslabones débiles que nosotros hablamos va a depender de eso, pero normalmente suelen ser la planta del pie, el ujú, tobillo, la ujú, rodilla, la cadera y los hombros. Esas son estructuras que normalmente tienen mayores riesgos de sufrir cuando empiezan a entrenar. Entonces, ujú. hay que focalizar en ellos. Concretamente, pues hay que ver si hay alguno que no hay ningún problema o otros que sí y que pueden condicionar a mi entrenamiento. Entonces, a partir de ahí también, yo cuando hago eso voy viendo y voy estructurando un poco la planificación del entrenamiento Ujú, ujú. Claro, porque o esa además programación. nos centramos muchas veces en el concepto estructural, ¿no? Cuando estamos hablando de un proceso de readaptación, cuando estamos hablando de una mejora de un patrón, pero no nos damos cuenta que realmente algo tan sencillo como lo que nos acabas de plantear, como la planta del pie, ¿no? El exceso de sobrecarga que está sufriendo, ya sea el tobillo, ya sea la rodilla, es decir, va a estar muy limitado todos los procesos de adaptación que vamos a tener que llevar a cabo para cuidar esos eslabones débiles, ¿no? Porque al fin y al Mm. cabo, si nosotros pecamos por ahí,
todo el proceso se va a venir abajo, ¿no? Bueno, a ver, no sé si el proceso a lo mejor de pérdida de peso, no, a lo mejor la persona es capaz de perder peso sin trabajar eso, pero está Ujú, claro que si lo que nosotros buscamos es que la persona sea eficiente, que mejore y que de hecho cuide su cuerpo, o sea, si entendemos el cuidado del cuerpo no como el tener abdominales, sino como que mi pie esté sano, para hacer la función que tiene que hacer, que es andar o subir escaleras o es correr, pues a ujú, partir de ahí entendemos que va a haber partes o periodos de nuestra programación que tienen que ir ujú, encaminadas a a ese punto en concreto, ¿no? Es trabajar la ujú, musculatura del pie, trabajar ujú, la dorsiflexión del tobillo, trabajar todos los músculos que están rodeando a la rodilla y que lo que hacen es sustentar de alguna manera esa rodilla, ujú, ujú. esa movilidad de cadera que se utiliza para simplemente levantarme de la cama, Claro. ¿sabes? Entonces, tienen que estar, es decir, no han estado, no los vas a ver en ningún libro. Bueno, en alguno ahora empieza, algún libro Ujú, sí que empieza a ponerlos y ahora mismo estamos en un momento que parece como la movilidad, ¿no? Estamos en el momento movilidad ujú. del entrenamiento, ¿no? Parece que todo es importante, esa movilidad, que yo considero que es buena, pero que hay otros componentes Claro. y otras cosas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues tiene que haber cosas siempre, una renovación. La movilidad es importante en aquellas personas que tengan una movilidad reducida o que por algún motivo queramos trabajar en eso. Correcto. Vale. De hecho, podemos introducir una pregunta que nos plantean a raíz un poco del tema del pie y demás. Nos Sí. pregunta Martinetti Fitness si aconsejaríamos el trabajo descalzo, con zapatillas, teniendo en cuenta el tipo de superficie, si sea segura o no. Quiero pensar que en este caso la amortiguación va a ser muy interesante, ¿no? Que pueda brindar la zapatilla o tienes algún tipo de caso en el que se haya trabajado descalzo. Sí, es decir, a ver, por ejemplo, descalzo se puede trabajar si queremos trabajar la musculatura del pie. Imagínate que queremos hacer pues trabajos con una pelota o Ujú, queremos arrastrar una toalla o queremos, por ejemplo, hay unas estructuras de trabajo que no son como la propiocepción en sí, que son esos, los platos que se utilizan en fisioterapia, que son otras estructuras que son cuadraditas, que lo que hacen es que la planta de alguna manera está aquí, el talón está en otra posición y se está trabajando sobre todo para que el tendón también trabaje, porque claro. hay muchos problemas de tendinopatías en la obesidad. Entonces, Ujú, realmente es interesante trabajar descalzo en algunos momentos por eso. vale. Ahora, yo, por ejemplo, me planteo, que no lo sé, es decir, son nuevas, igual, siempre me hago preguntas, ¿no? Cuando Ujú. salieron las zapatillas de correr de la maratón, cuando se batió el récord, yo Las decía, bueno, Vaporfly. sí, yo preguntaba, yo me hacía la siguiente pregunta, digo, bueno, si realmente están amortiguando tanto el impacto, pues a lo mejor pienso, a lo mejor estas zapatillas en algunos casos podrían ser interesantes para mejorar la carga que estamos proporcionando simplemente por el peso, ¿no? A lo Ujú, mejor en ujú. algunos casos, en otros Correcto. casos no, en otros casos que tengan una buena zapatilla, depende de cómo vayamos a utilizar. Y en entrenamiento sí que yo utilizaría momentos en los que están descalzos y se va trabajando el pie. Es decir, es fundamental que sientan el Claro, pie, claro. que lo toquen, que trabajen con ellos con los dedos del pie, que lo manejen, que lo manipulen, que se masajen, que trabajen Ujú. con gomas para trabajar la musculatura del tobillo. Todo eso es fundamental, es muy Es importante muy porque importante. es que a la hora de andar, todo lo que es el impacto, todo lo que es la musculatura del tobillo, es que partimos de ahí. Claro, claro. Aparte, creo que toda la absorción de esa fuerza de contacto, cuanta más estabilidad y más capacidad de absorber esas cargas, creo que mejor va a ser para, sobre todo, esos puntos débiles, ¿no? De este Claro, tipo de sujetos. piensa también que cuando estudias la biomecánica de la persona con obesidad, en función, es lo mismo, pongo un asterisco que en función de quién. Si es una persona de 140 kilos normalmente y su distribución es como muy homogénea, muy redonda, el paso no es igual que el de una persona que está en normopeso. Se acortan los pasos, es decir, el tiempo de fase de vuelo es más pequeñito, por lo tanto, no hay tanto impacto, porque ellos como que parece Claro, como que no levantan tanto el pie, es como que los arrastran claro. más. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cuerpo también está evitando ese microimpacto continuado.
Claro, Entonces, claro. o sea, hay una adaptación, es Hay que una adaptación. es normal. Es Claro, normal. Y claro. luego hay mucho movimiento rotativo, es decir, rotan mucho, van en unos movimientos que no van como hacia adelante, van como si fuesen rotando. Es también muy curioso eso. Claro, para intentar, es decir, muchas veces esto aplicado al sujeto sano, ¿no? Va asociado a la falta de equilibrio dinámico y de estabilidad. El cuerpo va buscando adaptaciones para no tener que levantar ese pie y hacer una fase de vuelo más larga. Y ¿Correcto? tú piensas, Bruno, que esa fase de vuelo significa que tienes que movilizar 140 kilos. Ya Y, ves. y 140 kilos que tienes que movilizar hacia arriba y 140 kilos que tienes que movilizar hacia arriba y hacia adelante y luego hacia abajo. Es decir, Claro. una fuerza mecánica que va a bajar hasta la planta del pie. Claro, unas fuerzas excéntricas ahí muy, muy potentes que el sistema nervioso de este tipo de población lo que hace es que intenta limitar para poder sujetarlo, ¿no? Mm. Javi, cambiamos un poco el tercio, entramos en la contextualización, hemos visto el sujeto con obesidad.